soy consciente de que es tarde, de que tenemos hambre. ¿Tenéis hambre? Entonces, bueno, voy a focalizarme en lo esencial, pero considero que hay que hablar de este tema. Es un tema fascinante, por otra parte, a mí me fascina, me tiene completamente cautivada. Yo a veces pienso que esto es como una especie de novela bizantina sin raptos, sin secuestros, pero sí que ciertamente nos podemos sumergir en el tiempo de estos coleccionistas y comprender pues parte de esta atmósfera oscura de marchantes, traficantes, y ver también con mucha normalidad, por otra parte, algunas prácticas que pues, son bastante comprensibles si pensamos en ellas con la distancia adecuada. Bueno, entonces, mirad, realmente voy a hablar de dos piezas consideradas hoy del siglo XIX, dos piezas que hay en el Museo Arqueológico Nacional. Una de ellas es un pez monstruoso, un pinjante de pez monstruoso que ha formado parte de una polémica europea pues muy importante. Y bueno, para contextualizar el pez, pues también tenemos que hablar de Hugh Tate, el conservador del British Museum conocido por todos, y tenemos que hablar también de unos pinjantes de perrillo con los que Hugh Tate andaba a revueltas entre los pinjantes de perrillo y los peces monstruosos. Ahora vamos a hablar de ello. Y por otra parte vamos a hablar del águila, que ya os he presentado, que formaba parte de las colecciones, ese pinjante de cadenas, que formaba parte de las colecciones de ese legado Díez del Moral. Esas son las dos piezas de las que vamos a tratar. Yo os voy a poner algunas otras piezas más, media docena de peces monstruosos, media docena de perros, media docena de leones, en fin, para un poco comprender el clima y un poco las certezas y las incertezas, como dice Marian, y darle la razón a Débora de que ni siquiera los especialistas verdaderamente nos ponemos de acuerdo. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, vamos a hablar de tres personajes. Tres personajes, y aquí os pido imaginación, pero una imaginación desde luego rica, que podría ser parte de una novela estupenda o de llevarla al cine incluso. El primero de ellos es Frederick Spitzer, un marchante vienés con grandes conexiones en Europa, que más allá tenía una gran colección en París. Más allá de ser un personaje cuya colección le venía de un linaje, sino todo lo contrario, era un buscavidas, era un personaje que dio varios pelotazos, lo cual le permitió un poco ponerse en el panorama internacional, pero veremos cómo por circunstancias de la vida, pues su propia colección de objetos que él expuso en las inmediaciones del Arco de Triunfo, donde él se estableció en un segundo momento, en un primer momento se establece en Londres, parece que allí no tiene mucho mercado y rápidamente se va a París, hacia 1850. Y este personaje es Frederick Spitzer, recordadlo, bien, marchante, vienés, con conexiones en Europa, que va a conseguir que sus piezas, las propias piezas que él comercia, pues sean piezas fraudulentas, con certeza fraudulentas, y las propias piezas de su colección que él se hizo para sí mismo, a partir de piezas legítimas, piezas falsas, también acabaron a raíz de su... Perdón, gracias. También acabaron a raíz de su venta, a su muerte, pues en los mejores museos del mundo. Entonces, bueno, y tenemos que hacer un gran esfuerzo de reescribir la historia de la joyería europea a raíz de las piezas que tenemos certeza que son legítimas, lo cual es francamente difícil hablando de la trazabilidad y de otras cuestiones. Frederick Spitzer, por un lado. Sabemos que Frederick Spitzer estuvo en sociedad con mucha gente, seguro, pero solo conocemos a dos. Solo le ponemos nombre a dos de esos personajes que trabajaron para él, que copiaron piezas renacentistas, que tenían acceso a piezas legítimas y que las versionaron. Uno de ellos es Alfred André, en París. Estamos en 1850, él ya tiene una sociedad con él. Y el segundo es Reinhold Basters, en Aquisgrán. Ya en 1855 sabemos que ya Spitzer tiene otra sede, no solo una sede de comercio en París, sino otro punto importante de venta en Agen, en Aquisgrán. Entonces, vemos cómo realmente es un panorama complejo, pero interesantísimo. Bien, sin dilatarme mucho, tengo que remontarme. Algunos de vosotros ya me habréis oído hablar de esto, de este maravilloso león.
que yo ya expliqué en el Congreso Europeo de Joyería, dirigido por María Antonia Radón, a la cual oiremos esta tarde. Yo hablé de esta pieza que es francamente muy interesante. Aquí tenemos un pinjante de león pasante, ¿verdad? Está pasando, no es rampante, es pasante. Un pinjante de león pasante con un delicadísimo esmalte que traza una retícula perfecta de oro reservado para trazar ese pelaje en blanco opaco delicioso, con una sofisticada cadena, una cadena muy compleja de flores tetralobuladas, que desde luego no se estaba haciendo en España hasta bien entrado, casi hasta el último tercio del siglo XVI. Estas cadenas se copiarán en España, pero muy tardíamente. Los pinjantes de cadenas que nosotros vamos a ver españoles, pues al principio tienen una cadena de tipo rolo plana, muy sencilla. Entonces, bueno, es interesante. Este pinjante, fijaos, a mí me trajo una gran alegría, porque era, mirad, sale en los documentos del Tesoro del Pilar de Zaragoza, está hoy todavía, afortunadamente no todo se dispersó, está todavía en el Tesoro del Pilar, y está documentado muy tempranamente, ya en 1528, fijaos que es muy, muy temprano, y entonces cuando lo dona el que fue secretario de Fernando el Católico y luego de Carlos V, Hugo Durries, con nombre y apellido, era el extremo de una rica joya, un collar muy rico, esmaltado, lleno de perlas, pues era el extremo pinjante. Era el collar rico y el extremo pinjante era ese león. Además, se ha perdido, pero aquí, incrustado en el cartucho, estaban las armas de ese caballero. Las armas, la heráldica de ese caballero estaba incrustada en el cartucho. Bien. Como digo, esto yo lo encontré ya en 1528, entre la documentación. Y fijaos que hasta ese momento esta pieza se había considerado española, barcelonesa, a raíz de esta maravillosa pasantía de 1605. Se había que retrasar la pieza casi 70 años de su manufactura. Bueno, 1528 ya estaba, ya estaba. Bien. Entonces, la primera reflexión que hay que hacer es la pervivencia de estas pasantías. Nosotros tenemos una idea de la moda actual, efímera, que pasa muy rápido, pero aquí vemos que esas pasantías, tenemos que ponernos en la mentalidad del siglo XVI, había motivos decorativos que permanecían durante décadas. Y luego, ¿verdad?, pues a raíz de esta pieza, de este dibujo, que es el único león así pasante de las pasantías barcelonesas, ya sabéis, las pasantías son esos exámenes del gremio de joyeros, esos aspirantes de aprendices a oficiales que primero hacían el dibujo de la pieza y luego ejecutaban la pieza en metal para independizarse de su maestro, para mostrar que ya podían ser maestros orfebres, pues esas pasantías han sido algo increíble para los historiadores de la joyería, porque en Barcelona se conservan las únicas renacentistas de toda Europa. En esto somos especialmente famosos en la historia de la orfebrería. Bien. Pues fijaos que si esta pieza está en 1528, en 1605 todavía en España se está copiando. Porque parece que esta pieza, en origen, es una pieza flamenca. Vemos cómo son las cadenas, que se hacían en nuestros pinjantes por aquel momento, en las primeras décadas del siglo XVI, incluso a mediados, y todavía en la segunda mitad, estos pinjantes manieristas en la Electrice Palatina de Medici, en el Museo Metropolitano de Nueva York, cadenas de tipo rolo plano, mucho menos sofisticadas que las que veremos luego en esos pinjantes flamencos, como el de nuestro león. Aquí vemos esa comparativa. Bien. Esta pieza, que es legítima, la pieza del Tesoro del Pilar, cuando yo estaba investigando ya en una estancia postdoctoral, pues llegué al Museo del Barrielo para poder estudiar otra que había extraordinariamente similar y que se había fechado igual por la misma pasantía como barcelonesa española en 1605. Bien, pues fijaos qué interesante, que primero pues ver la pieza resultó bastante decepcionante, la verdad, porque tenía, lo siento por los del Barrielo, ya lo he publicado y no sé si volveré a entrar, Esto es una cosa que hay que pensar también, Débora. Bueno, tenemos aquí una cadena de un eslabón entorchado, un esmalte muy tosco, fijaos cómo el propio blanco está sobre la retícula, o sea, realmente está poco logrado. Ahora veremos un detalle de las fauces, del rostro. Bien, la pieza en sí misma, pues como digo, un poco decepcionante. Pero es que además, fijaos que esto es lo primero por lo que yo os estoy hablando de esta pieza.
Mirad que prácticamente con las mismas dimensiones, pero fijaos en la diferencia entre el fondo, entre el grosor de la pieza legítima del Tesoro del Pilar y de la pieza que hay en el Museo del Barrielo, tiene prácticamente la mitad del fondo y un 40% menos de peso. Por lo tanto, esto ya, teniendo las mismas dimensiones, esta diferencia de peso nos hablaba de que esta pieza o bien está hueca o bien está rellena de algún tipo de mástico, ¿verdad?, como el que nos hablaba la conservadora Cambera. Bien, luego, por otro lado, la propia documentación ratificaba este asunto, porque esta pieza ingresó en el Museo del Barrielo por medio del legado de Giambattista Carràn, que es un personaje que estuvo muy vinculado a Italia y que donó toda su colección de joyería al Museo del Barrielo, que era gran amigo, tenía negocios, adivinad con quién. Pues evidentemente, ¿verdad?, con nuestro marchante Frederick Spitzer. Bien, esto nos pone en el clima de este asunto, pero fijaos, 40 años antes, bueno, detalles de las fauces, en fin, la ejecución, aquí tenemos que tener, como dice Hugh Tate, mucha cautela y unir muchas cuestiones que desde luego todas son necesarias. La documentación, el estudio de la pieza, los acabados, la talla de las gemas, los pesos, las dimensiones, la vida en general, cada vez que veas más piezas sabes más, en fin, cada vez es todo más complejo. Bien, pero como insisto, fijaos, esto a mí desde luego me puso el radar en esas piezas vaciadas que tenían ese porcentaje menor de peso, pero el primer gran descubrimiento se lo debemos a este personaje que aquí vemos, a Charles Truman. Charles Truman había sido, bueno, es un personaje increíble, un hombre generoso, un hombre erudito, había sido director de Christie's mucho tiempo. Y fijaos qué curioso, él publica, allá como más o menos cuando yo nací, ya podéis calcular la edad que tengo, más o menos entonces, mucho tiempo antes de nada, el primero, publicó este artículo interesantísimo. Reinhold Buster, The Last of the Goldsmith. No puedo estar más de acuerdo. Las piezas de Buster son increíbles. No pueden estar mejor falsificadas, ¿verdad? Kirsten y yo estuvimos viendo los perrillos del Victorian Albert y sabiendo que uno de los dos era falso, es que son increíbles, Porque Reinhold Buster no hizo vaciados de las piezas, ni burdos vaciados de piezas, ni copias, sino que él las copió en metal. Era un maravilloso orfebre que hizo réplicas, habiendo interiorizado los diseños del Renacimiento a los que él tenía acceso. Fue capaz, igual que los orfebres del manierismo con respecto al primer Renacimiento, fue capaz de asumir todos esos diseños propios, incluso hacer pequeñas variaciones, crear un estilo Busters neorrenacentista. Bien, gracias, Charles. Mirad, es interesante ¿qué hace Charles Truman? Tenían estos maravillosos bocetos que aquí vemos en el Victorian Albert, en la sala de Prints and Drawing Study Room, con los cuales yo pasé varias mañanas en 2014. ¿Y qué ocurría en estos bocetos? Fijaos, ingresan en el Museo de Victorian Albert en 1919, el museo los compra como bocetos de un orfebre renacentista. Los compran como bocetos renacentistas. Pero es Truman en 1979 cuando se da cuenta de que estos bocetos son obra de este falsificador y le ponemos cara a este Reinhold Buster. Bien, fijaos que aquí, de todos los bocetos que tiene Buster, muchísimos, todas las piezas que se reconocían en esos bocetos por parte de los museos americanos, anglosajones, todas esas piezas se pusieron en entredicho. Al publicar los bocetos de Buster, todas las piezas ya había que pensar si eran after o before Busters, una nueva clasificación que se inventaron, pues muy legítima. Os he traído el boceto de perrillo, sobre estos perrillos. Estos perrillos, fijaos, que son parte fundamental de esa polémica desde el British Museum. Aquí tenemos a la izquierda el legítimo, sabemos que este es legítimo. De todos los pinjantes de perrillo que circulan, este es legítimo. No tenemos la certeza de ninguno más. Por eso digo que vamos a ver cuáles llegamos a comprender que son los legítimos. Tenemos posiblemente una obra de Buster al lado, y tenemos la pasantía, de nuevo, que nos habla de esa moda española estupenda. Fijaos la complicación, el peso extraordinariamente similar. Pero, mirad, el pinjante de perrillo de la izquierda
ya está en el Tesoro del Pilar en 1742, perfectamente descrito. Se adquiere por parte del Victorian Albert junto a ese otro perrillo y, desde luego, tenemos certeza que ese es legítimo. El primero de ellos, el de la cornetilla con rubíes, es descrito como un perro podenco sobre una cornucopia, sobre una cornetilla, sobre un cuerno de la abundancia. Sabemos que ese es legítimo. Sin embargo, el otro, fijaos qué interesante, no se documenta en el Tesoro del Pilar entre la documentación. Solo lo encontramos ya en los papeles de la venta. Es decir, fue donado muy poco antes de 1870. Eso es especialmente interesante. Además, estas piezas en el Pilar se donaban en vida prácticamente, o cuando curaban a una criatura, una madre se encomendaba, le pedía un favor a la Virgen, cualquier cosa de este tipo, o en testamento, pero no tiene ningún sentido que una pieza podría ocurrir, pero es francamente muy raro, una pieza del siglo XVI ingrese en 1870, ya en sí mismo era francamente extraño. Bueno, esto ya lo publicamos, pero fijaos qué interesante. Estas dos piezas, estos dos perrillos, fueron a esta exposición a raíz de la publicación de Truman, fueron a esta exposición al British Museum, los dos perrillos del Victorian Albert, a la exposición Fake, the Art of Deception, los dos perrillos como falsos. Fijaos lo que dice Tate, el maravilloso conservador del British Museum, para establecer la autenticidad de los perrillos sobre cornucopia procedentes de la venta de Zaragoza. Es ahora un problema crucial para comprender el estudio de las falsificaciones del siglo XIX. Bien, Tate, todo este preámbulo viene para que sepáis que Tate vincula directamente la producción de los perrillos a la producción de los peces monstruosos, que es la que nos lleva a hablar de la pieza del mar. Bien. Bueno, esta cuestión de los perrillos ya la publiqué hace un par de años, los dos perrillos, este legítimo, este seguramente falso, y este otro que también se había considerado falso, que hoy está en la Fundación Lázaro Galdiano. Arbeteta dudaba realmente, lo publicó como posiblemente del siglo XVI, pero hoy tenemos la certeza, había estado expuesto en el Lázaro Galdiano dentro de una exposición de historicismos fakes que duró varios años, unas exposiciones además interesantísimas para el gran público, porque nos permitían comprender muy bien pues, todo este clima de las falsificaciones. Y como tal, como también se consideró un fake en un momento dado, pues como tal había sido expuesto. Bien. Los periodistas muy tremendos se hicieron eco de este asunto y me parece especialmente interesante este titular que os he traído porque me hace mucha gracia. ¿Qué vamos a hacer? Bien. Dejando de un lado este asunto, tenemos ya al marchante y tenemos al maravilloso orfebre Reinhold Basters, ya le hemos puesto cara. Ahora vamos con el tercero en discordia, que está en París, Alfred André. Aquí tenemos hasta un retrato de André. Y fijaos que Michel Duchamp en 1986 había ya publicado algunos datos biográficos, los cuales hizo saber a Rudolf Distelberger, conservador de la Kunstkammer de Viena, que fue el que publicó, el que puso cara al falsificador parisino, también asociado con Spitzer, ¿a través de qué? Pues otro orfebre restaurador, igual que en Aquisgrán Basters, en el entorno parisino, orfebres restauradores de piezas legítimas de buena orfebrería, que versionaron, restauraron, en fin. Este es especialmente interesante porque hizo parches, así los denominan, parches sobre algunos esmaltes de Limoges. Había escenas perdidas y directamente las reintegró, las reinventó. Es muy interesante. Bien. ¿Qué hace Distelberger en el año 2000? Publicar los moldes que todavía se conservan en la casa de Alfred André. Aquí tenemos a Alfred André. Estos moldes, ¿dónde se descubren? Pues otro montón de piezas falsificadas, otro montón de moldes de cera y escayola. Esas piezas que ahora sí, legítimas, se vacían y se crean casi como en serie o en masa, que es lo que viene a decir Hugh Tate. Bien. Hugh Tate habla de la tal cantidad de peces monstruosos que se conservan que realmente esto nos hace tener al menos una nota de especial precaución sobre ellos. Aquí vemos este molde, reconocemos en él el cartucho que vamos a ver
los eslabones, ese pez con la boca abierta, fiero, pez monstruoso, se ha denominado de muchos modos, vamos a llamarlos peces monstruosos como lo llama Tate. Fijaos que aquí tan solo tiene 3 gemas, esa característica cola rizada, acabada de este modo. Y aquí, eso sí, aquí le falta el jinete. Vamos a ver algunos peces cabalgados por distintos amazonas, guerreros, a los cuales se ha dado un significado muy variado, emblemático, heráldico, bien. No podemos entrar en eso. Pero vemos que realmente hubo muchos moldes de peces monstruosos. Bien. Os he traído tan solo 5. Hay muchos más, al menos hay 8 o 10 que sepamos, que conozcamos. Tate los nombra casi todos. El de la izquierda, de nuevo en el Tesoro de la Virgen del Pilar. Bastante malote, Mirad, popularote, los esmaltes flojitos, en fin, en general, de nuevo, igual que ese perrillo, no se documenta en el Tesoro del Pilar, con lo cual ya fue publicado en mi tesis doctoral como posiblemente pues un fake. Bien, a la derecha el del MAN, perdón, a la derecha el del British Museum. El del British Museum, el cual Hugh Tate pone en relación con esa producción en masa de Alfred André ya en 1986. Y ya en 1986 Hugh Tate va a emparentar este con el nuestro del MAN, del que ahora nos vamos a ocupar. Ya en 1986 pone ambos en relación. Dice que muy posiblemente sean los dos. Son casi los que más se parecen por dimensiones, por cuestiones. Mirad, sobre todo se parecen por algo que a él le parece especialmente sospechoso. Este eslabón en forma de 8. Un eslabón en forma de 8, abierto, por lo tanto, ajeno a esas construcciones características del siglo XVI, que es evidentemente une a los eslabones de esmalte que no pueden ver el fuego, eso está claro. Un eslabón en forma de 8. Un cartucho realmente popular. Unos eslabones esmaltados que también son nombrados por los especialistas en falsificaciones, porque tienen como una cama de esmalte blanco y sobre esa cama un pequeño punto rojo. No hay un campo dentro de ese esmalte, un rebaje, un resalte para el punto rojo, sino que todo es absolutamente plano. Bien, por supuesto, algunas gemas con unas tallas muy modernas. Eso podía haber sido repuesto, ¿verdad? Se podía haber caído una gema y haberla repuesto con posterioridad. Y mirad esta lengua, una lengua móvil muy fina, que además está articulada y se mueve. Y este jinete, un jinete con una clava, a modo de la del Hércules gálico, pero con una rodelita muy fina. Bien, vamos a ver ahora el del MAN. Fijaos que aquí tenemos el del MAN, que ingresa en el año 1926, extraordinariamente emparentado, esto ya lo dice Tate, con este otro. Una diversidad de piedras, con gemas más o menos modernas, el mismo tipo de jinete, el mismo tipo de eslabón, el cartucho, el esmalte en 8, ese esmalte sin resaltes. Un poco mejor, es el del Museo Nacional de Artes Decorativas, con ligeras variantes. Todavía no me atrevo a pronunciarme, así como estos dos. Convengo con Tate en que lamentablemente me parecen falsos, el del British, aunque no lo he visto al natural, y el del MAN. El del Museo de Artes Decorativas me parece un poco mejor, al menos mejor manufacturado. Mirad la lengua más carnosa, el eslabón un poquito más trabajado, no con la delicadeza del siglo XVI, pero tampoco vamos a pensar que todos los orfebres en el siglo XVI eran fabulosos, ¿verdad? Podría haber diferentes calidades. En fin, tallas sofisticadas, un guerrero en general más sofisticado, un mejor acabado en general de la pieza, sin echar cohetes, sin el refinamiento de algunas piezas del siglo XVI, pero una pieza pues muy interesante. Y con un peso también, fijaos, que oscila más o menos entre todos ellos, pero que también puede variar incluso de la naturaleza o del número de gemas que contiene. Aquí tenemos un detalle del Museo Nacional de Artes Decorativas. Fijaos el jinete más trabajado, el escudo, un poco mejor los eslabones, la lengua más carnosa. Estas piezas se hacen en España, se ponen extraordinariamente de moda entre 1586 y 1597. Es una década en que las pasantías recogen muchísimos diseños como estos. Muchísimos diseños como estos. Bien, aquí tenemos, fijaos, de nuevo, aquí os he puesto una comparativa para que los veamos. El del MAN que tenemos aquí y el del British Museum. Y como ya aparecen en esa publicación de 1986, ya como extraordinariamente emparentados. Este, dice Tate, quizá
tiene una curva más ligera, en fin, hay ligeras variaciones entre ellos, pero son extraordinariamente similares. De todos los que circulan, están extraordinariamente emparentados. Y luego hay otra cuestión interesante. Este es el último de los peces furiosos que os voy a poner. Este está en la Catedral de Santo Domingo Primada de América. Y mirad las dimensiones. Tiene la mitad de dimensiones que todos estos que estamos viendo. También pesa la mitad, claro, prácticamente la mitad porque tiene la mitad de dimensiones. Este se ha considerado legítimo por parte de la historiografía. El profesor Cruz Valdovinos lo adscribe a 1560, posiblemente español, Leticia Arbeteta a un taller indiano quizá o peninsular, principios del siglo XVII. El profesor Cruz Valdovinos lo vincula con un documento que está en la Catedral de Santo Domingo, un documento de 1600, lo vincula con él de una forma no extraordinariamente evidente, él simplemente plantea la hipótesis. Pero, Tate, ¿qué dice de esta pieza? Tate dice que estos eslabones son extraordinariamente similares a los de la pieza del British Museum. Aquí sí que es cierto que no vemos los ochos, los vemos más cerrados. Vemos un cartucho un poco más trabajado y un jinete que es distinto. Y las gemas, desde luego, menos y más acordes a las tallas del siglo XVII. Pero, como dice Tate, no tenemos la certeza tampoco sobre esta pieza. Dice, hablando de las piezas de Zaragoza, la proveniencia de Zaragoza no es garantía de autenticidad sobre las piezas como los perrillos. Que procedan de Zaragoza, que procedan de donantes que de buena fe las han ofrecido no quiere decir nada, porque los propios donantes las han podido ofrecer de buena fe, pero ser piezas falsas. Ellos las han podido comprar siendo, como dice él, modernos pastiches. Pues aquí me pasa exactamente lo mismo con la pieza de la Catedral de Santo Domingo Primada de América. Alguien la puede haber ofrecido a ese tesoro de buena fe y tampoco tenemos la certeza sobre ella. Hay que ser objetivos y hay que ser científicos. No tenemos la certeza sobre ella. Bien. La otra pieza de la que os voy a hablar rápidamente es esta. Aquí tenemos el fake, que es el fake, vamos a llamarlo fake pero luego matizaremos también este asunto. Este es el águila pinjante de Cadenas del Man, hemos hablado de él porque lo compró Díaz del Moral, ¿verdad? Lo adquirió él. Y fijaos, a priori esta pieza del Man la vamos a comparar con una de la Fundación Lázaro Galdiano. Nos parece una pieza estupenda, fantástica, muy bien hecha, muy bien ejecutada. A mí no me ofrecería a priori ningún problema. Mirad, las alas están articuladas. Estas alas están articuladas, hay un pernio que las sostiene. Mirad de dónde salen las cadenas, una cadena típicamente española, un eslabón, las tallas más acordes con estas tallas son cabujones de distintos colores, pero una talla que es perfectamente antes de la aparición de las facetas. En general, me habría parecido extraordinariamente legítimo. Pero fijaos que, no sé, quería poner la otra, ya veréis. Fijaos que tenemos un molde de Alfred André, nuestro amigo ya Alfred André, donde nos habla de estas piezas. Y, desde luego, este que está en la Fundación Lázaro Galdiano, que vemos que ya fue catalogado como un fake con Arbeteta, no podemos estar más de acuerdo. Fijaos esta talla. Una talla de este cuarzo ahumado, una talla octogonal extraordinariamente sofisticada, un contorno octogonal y una tabla octogonal, por lo tanto una talla esmeralda, ¿verdad? Una talla esmeralda con los vértices truncados, con las aristas, con la tabla, con la corona en varios pisos, en disminución hacia la tabla, una gema modernísima, que bien también podría haber sido repuesta, estoy de acuerdo. Pero todo lo demás, en fin, no nos casa. Bien. ¿Cuál es la cuestión? Fijaos, que esta pieza, a priori mucho mejor que la de la Fundación Lázaro Galdiano, que nos parece a todos una falsificación, tiene aquí una marca. ¿Cómo os quedáis? Tiene una marca de autor, ET. ¿Cómo un falsificador iba a tener la desfachatez, queriendo hacer pasar una obra por el siglo XVI, de firmarla, de marcarla? Lo cual me induce a pensar que esta pieza fue comprada por Díaz del Moral sabiendo perfectamente que era una copia del XIX de un modelo del siglo XVI. Al menos tenemos que preguntárnoslo. Si no, ¿qué sentido tiene que este tío tenga conciencia de autor, este falsificador, y encima la firme? Yo ahí lo lanzo.
O sea, quiero decir, puede ser un historicismo bien avenido o una copia en el 19 de una pieza original renacentista. No le veo ningún inconveniente a este asunto. Bueno, vemos águilas de distinto tipo. Bueno, no querría yo terminar mi intervención, ahora ya sí que nos vamos a comer, explicando que esta maravillosa obra de Yvonne Hackenbrock, ¿verdad?, referencia a Fermín para todos los estudios del Renacimiento, pues también es Before Busters. Aquí están mezcladas todas las piezas antes de todos los descubrimientos, del descubrimiento de Truman, del descubrimiento de Distelberger, de Carolina Naya Franco y de otros muchos en la historiografía. Cada vez sabemos más, dice Hugh Tate. En este momento no hay una respuesta, fijaos que lo dice ya en el 86, no hay una respuesta, no tenemos una respuesta, pero tenemos que tratar de hacer un estudio científico y tratar de reunir o de estudiar al menos todas las piezas posibles, y así las pudiéramos juntar, ¿verdad? Si pudiéramos juntar a todos los peces furiosos, sería excelente. Estamos en el camino de la verdad, cada vez sabemos más. Tenemos una tesis de Miriam Krausburg, de 2003, en Alemania, sobre los dibujos de Reinhold Busters. Y tenemos una tesis en Milán de Paula Cordera, de 2013, sobre la fábrica del Renacimiento de Frederick Spitzer. Bueno, espero que esto os haya interesado tanto como a mí y os impulso al estudio de los fakes renacentistas y del estudio también de la historia del siglo XVI de nuestra disciplina en Europa. Muchas gracias.